cautivado, ¿no?, por la entrevista, por las historias, por lo que recién vivimos con los que componen el grupo de teatro, pero quería felicitar a la Comisión de la Memoria por todo el trabajo que han realizado este año en el marco de 40 años ya de lo que fue el golpe de Estado, en homenaje a los 30.000 desaparecidos, a la gente de Las Varillas que recién homenajeaban también aquí los actores varillenses y demás. Entonces, bueno, uno está muy consustanciado con estas cosas porque es la historia que ha vivido, ¿no? Porque a veces cuando nos toca participar en distintos eventos que tienen que ver con distintas conmemoraciones que tienen nuestro país, nuestra historia, y bueno, la conocemos porque la historia la hemos leído, la hemos aprendido en los colegios y demás, pero a nuestra generación de esto nadie nos puede contar nada porque realmente lo hemos vivido. Estábamos en un colegio secundario, otros en un primario, bueno, en fin, todos estábamos haciendo alguna actividad y tenemos plena conciencia de lo que ocurría en esos tiempos. Es por eso que realmente empezar nuestra fiesta patronal, nuestra conmemoración, la fiesta de Las Varillas, ¿no?, con la presencia de Alicia, de alguien nacido en La Varilla, una persona que se ha capacitado y hoy nos viene a traer la presentación de un libro que realmente cautiva, porque el hecho de escuchar todo esto que recién veíamos, escuchábamos aquí, bueno, es algo maravilloso para los que hemos vivido esta historia y realmente es lo que decían recién, ¿no? Tengamos memoria porque realmente nosotros de esta forma es la única, ¿no?, que tenemos de que estos acontecimientos tan nefastos que han ocurrido en nuestro país hace ya unos cuantos años no ocurran nunca más. Gracias Alicia, gracias Keka, gracias a la familia, ¿no?, de Alicia, la mamá, que hoy nos acompaña. Bueno, un recuerdo para el Loro también porque fue un amigo con el cual compartíamos café acá muy cerca de este lugar y realmente cuando recién la veía sentada ahí, veía al papá. Gracias por todo, ¿no? Invitamos también a Patricia Loé en representación de la Escuela Normal Superior de Dalmacio Vélez Sarsfield, que le ha acercado también un presente a Alicia. Algo más, porque más allá de agradecer y ver a muchos seres queridos acá, que es mucho más interesante, más lindo una presentación así, yo quiero aclarar algo más del libro, porque es una tragedia familiar, pero nosotros no enfocamos tanto en esa tragedia, inevitablemente la abordamos porque termina así, pero también tiene una mirada relativamente optimista al final. Pero lo que nos interesaba, pero también por ese momento y ese espíritu de militancia, era también reconstruir sus vidas desde el lugar de la vitalidad, con la entrega y con el amor y con... Nada, eran personas que más allá de militar se enamoraban, tenían hijos, tenían amigos, salían, tenían intereses culturales y políticos, como todos de los que militaron. Entonces, hacemos básicamente hincapié en eso y contamos inevitablemente esa tragedia, pero no era donde solo queríamos enfocar, porque eso también ya lo sabemos, ¿no? Eso nada más. Y gracias, muchas gracias por estar acá, porque...
y vamos a dialogar a continuación con Alicia Beltrami. Ella es de Las Varillas, una periodista que ha participado ni más ni menos que en la escritura, en una investigación para luego terminar con la publicación del libro Los Oesterheld, veníamos anunciándolo. Bueno, ella no es autora sola, siempre menciona a su coautora, que es Fernanda Nicolini. Bueno, y vamos a comenzar por el principio, Alicia. En esta presentación en Las Varillas que tiene algo de especial, ¿no? Dicen que nadie es perfecto en su tierra, pero me parece que te pasó al revés acá. Sí, es súper especial esta presentación, esta invitación de la Comisión de la Memoria, donde hay gente muy querida en esa comisión, y además porque es un tema, digamos, que pasa por esa comisión, ¿no? Que es la historia de los Oesterheld, una familia que fue devastada durante la dictadura. Y nada, presentarlo acá es muy especial porque fue en un ámbito súper emotivo, con mucha gente querida, y venir a presentar lo que uno hace a su ciudad, a su lugar, es ideal. Realmente vos ponías el énfasis en, cuando uno cuenta estas historias tan terribles, de a poco se va dando cuenta que cuentan las personas vivas, ¿no? Que hay para contar la historia y poner el foco en ellas, porque vos en algún momento dijiste que primero se focalizaban en Héctor, en las 4 hijas, en sus parejas, en todos los que están desaparecidos. Y después empezaron a poner el foco también en Estela, en los nietos, como realmente los protagonistas del libro, ¿no? Sí, esta historia, porque es la historia de Héctor Germano Oesterheld, un historietista genial que hizo El Eternauta, entre otras tantas historietas hermosas, que durante la década del 70 empezó a militar con sus 4 hijas y desaparecieron todos, con 3 yernos, y 2 de las chicas estaban embarazadas, entonces todavía se buscan esos 2 nietos que casi con seguridad fueron apropiados. Entonces, sobrevivió a esa familia la mamá de las chicas y esposa de Héctor, Elsa, y 2 nietos, 2 hijos de las chicas. Entonces, cuando nosotras empezamos a investigar sobre esta historia, sabíamos inevitablemente que íbamos a narrar esa tragedia, pero no queríamos solo enfocar ahí, era mostrar y reconstruir una biografía familiar poniendo el foco en la vitalidad, en cómo eran ellos vivos, en un poco, de alguna manera, volver a revivirlos y poner el foco en eso, en ellos se enamoraban, tenían hijos, cuáles eran sus gustos, sus deseos, cómo era la militancia de mujeres, porque eran todas mujeres, con sus parejas también, cómo era tener hijos, era un momento muy vital para ellos su militancia, una entrega total. Entonces, ¿cómo era ese momento? También queríamos contar el mundo editorial en el que se movía Héctor como historietista en la década del 50, durante la edad de oro de la historieta, y también posterior, cuando la historieta entró en crisis, y cuando él, de todos modos, aunque también tenía otra profesión que era geólogo, siguió eligiendo la historieta, que era su pasión, y se le hacía difícil sobrevivir, pero seguía viviendo de eso. O sea, contamos a través de esta historia familiar, como muchas historias, la editorial, la historia de un país, de una organización, de un momento histórico, también del presente, porque la que sobrevivió, que es Elsa, y sus 2 nietos, tuvieron que pelearla muchísimo, y del modo en que lo hicieron, y también las consecuencias y los efectos en la actualidad. Hubo cierto modo de militancia en estos 5 años de construcción del libro, porque hasta llevaron datos a organismos de derechos humanos, particularmente me parece que ustedes también tuvieron un papel en este sentido, ¿no? Sí, sí, es cierto, hubo algo de militancia en estos 5 años largos y duros de investigación, que en principio fue reconstruir las redes que la dictadura había destruido, de muchos amigos y compañeros que se creían desaparecidos, que otros habían desaparecido, pero bueno, al dar con uno que nos daba el nombre de otro, íbamos armando una red, y reconstruir esa red nos posibilitó también agrandar ese volumen de información
que después benefició el libro en la construcción del detalle, y también recabar información que no estaba circulando dentro de los organismos de derechos humanos, y esa información tiene como una función que es, bueno, cruzar datos con esos organismos para que siguen buscando los restos de que quedan 8 personas que están buscando. Entonces, aportar también desde ese lugar, con la investigación para un libro, sucede paralelamente al libro un montón de otras cosas, ¿no? Bien, cuando tuviste el libro en tus manos, ¿qué te pasó? Fue un placer, sí, lo logramos, así como lo entrego y me voy de viaje a sacarme. Algo así pasó. Sí. Bueno, eso, en principio no entendés mucho, ¿viste? Como lo terminamos, ¿viste? Seguís viviendo esa historia que venís investigando y contando. Porque fue en verdad meterse mucho en esa historia, lo soñamos, fue muy intensa, muy intenso el trabajo. Entonces, cuando lo tuvimos, empezó el proceso de ir despegándote con placer y defenderlo y contar de qué se trata. Hacemos también como una tarea militante, porque lo presentamos en un montón de ciudades y se da lo que sucedió acá también, ¿viste? Esa charla e interés y preguntas, idas y vueltas, como también abordar una historia que cambia como el enfoque de cómo venían siendo abordadas esta historia en particular. Entonces eso, como echar luz donde no había, y eso es interesante, conversar con la gente que se interesa sobre esa historia y seguir como propagando, ¿no?, esa información. Me parece mentira porque se está escribiendo ahora la historia verdadera, con las voces que no estaban, con la humanización de las personas que fueron protagonistas de este periodo. Me parece que es bastante nuevo, aunque parezca que hay mucho sobre esta historia, en realidad no es así. Sí, cuando nosotras empezamos a investigar había muchas preguntas sin respuestas, entonces ahí nos metimos. Había mucho material sobre Héctor como historietista, o mucha información sobre la tragedia, el relato contado por Elsa, la sobreviviente, pero no un montón de preguntas a donde nos metimos, y había lagunas en esta historia. Y ahí sí, un nuevo abordaje, pero también tiene que ver con que es un tiempo para poder hacer ese abordaje. En la actualidad es el momento en que mucha gente habló, muchos militantes, ex compañeros de las chicas hablaron, porque era un tiempo propicio para hacerlo, con muchas políticas de memoria y de verdad y de justicia, con la revalorización de la militancia, con esa reconstrucción de las redes que fuimos haciendo trabajosamente. Todo eso dio como el momento ideal para que se animaran a hablar y contaran cosas que nunca habían contado, y que había inclusive muchos militantes que nunca habían hablado de su militancia, menos de los Oesterheld. Entonces, fue eso, como el libro es producto de este tiempo, como que no hubiese sido muy difícil hacerlo en otro tiempo, donde los dictadores estaban sueltos, los represores estaban sueltos. No es lo mismo hablar sin ese miedo que más relajadamente, ¿no? Claro, como decía, un contexto que favorecía. Un contexto propicio para hablar. Y bueno, y justamente fue el periodo que abarcó prácticamente toda la investigación, si bien el libro se publicó ya en 2016. Sí, empezamos en el 2011 y terminamos en el 2016. Entonces fue como todo ese momento donde el relato estaba el relato y las acciones políticas y las partidas de dinero destinadas a los organismos de derechos humanos y a las políticas de derechos humanos. Entonces había un clima para hablar de eso. Bueno, había un clima para hablar de eso, y ahora, ¿cómo está el clima para la venta? Vos sabés que se está vendiendo súper bien, ya se reeditó y estamos así muy contentos, porque también eso te sorprende. Vos escribís un libro sin saber qué va a suceder, ni pensás en eso, porque si no, no lo escribís. O sea, como que enfocás en otro lugar. Y después que hace una buena recepción y que veas que se vende y que todos te hagan buenas devoluciones, es súper gratificante. ¿De cuántos ejemplares fue esta primera edición? De 6.000. La segunda es de 1.000, es menor, pero la primera fue de 6.000 y en ¿Se agotó? Sí, se agotó. Así que felices. Una buena perspectiva. Sí.
Bueno, surge esta invitación de la Comisión Municipal de la Memoria, ni más ni menos que en el comienzo de los festejos patronales de Las Varillas, que bueno, es tu ciudad, ¿no? Natal, con tu mamá que te estuvo escuchando. Bueno, ¿qué representó todo esto para vos? Y fue súper especial, fue una presentación muy especial. En realidad hicimos ya muchas presentaciones desde que salió el libro a la venta, que fue en julio, y cada una fue súper emotiva y demás, pero bueno, esta tiene un color especial porque vengo a mi ciudad y hablo, ahí está mi mamá, mucha gente querida, entonces estás hablando y se cruzan muchas emociones, pero estuvo buenísimo. Fue muy emotiva y bueno, y también mucha gente que recordó, te veía y se decía, recordamos a tu papá, creo que, y vos reconociste que tuvo mucho que ver también, ¿no? Tu papá, sus luchas, sus búsquedas, bueno, y de tu mamá también, en la búsqueda que vos terminaste haciendo en esta investigación, en esta publicación. Sí, hay una lección ahí que tiene que ver con mi familia también, y que yo, como decía ahí en la presentación, tampoco lo supe o fui consciente hasta avanzado el trabajo, de cuánto este libro representaba a mi papá y a mi mamá. Pero bueno, uno es eso, ¿no? Uno es eso, hay una continuidad. Bueno, gracias.